jaboneros, en este video vamos a replicar dos estilos de empaque con recursos gratuitos y con impresión en casa. Además les voy a mostrar todos los estilos de empaque que he tenido en los últimos 3 años y medio y como regalo les estoy dejando una plantilla que es muy fácil de utilizar y ustedes simplemente tendrían que agregar su logo y toda su información. Mis empaques han ido evolucionando en el tiempo y les voy a mostrar rápidamente cada uno de ellos para que les sirva de inspiración, pero también les voy a contar los errores que yo cometí cuando empecé a trabajar con este tipo de empaques, para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé. Inicialmente vendía a través de ferias o por redes sociales y utilizaba este tipo de cajitas para poder venderlas. Eran prácticas porque se podía ver el interior, es decir, el jabón, sobre todo si es que era un jabón con diseño, pues esto atrapaba la vista. Sin embargo, tenía un gran problema y es que la tapa era de plástico. Y esto es algo que a mi público no le gustaba, lo rechazaba. Así que decidí pasar a este otro empaque. Hice un esfuerzo grande e invertí en este tipo de cajitas porque el logo se tenía que mandar a imprimir. Y pues no me pedían una cantidad pequeña, tuve que mandar a hacer 1 millar. Pero lo cierto es que me arrepentí. Uno, porque la caja no cerraba correctamente, era un poco débil, no sé si es por el material. 2, como tenía el huequito por el centro, sí, las personas lo podían ver en las ferias, lo podían oler, por ejemplo, pero muchas personas que pasaban por allí metían el dedo. Incluso he encontrado muchas veces huellas de uñas, es decir, le metían la uña al jabón justamente porque veían el huequito. Y como era de color blanco, entre ida y ida a la feria, pues se iban maltratando con el tiempo. Se ensuciaban, se desgastaban, entonces al final sí tuve bastante pérdida con estas cajitas. Luego ya decidí hacerlas en casa porque la verdad no producía una gran cantidad y también esa era parte del concepto del negocio. No produzco en serie, produzco en serio. Y así se veían. Básicamente era un cintillo alrededor del jabón y en la parte de adelante del cintillo iban los datos de mi jabón y en la parte de atrás la lista de ingredientes y recomendaciones. El papel, eso sí, el papel para envolver sí se mandó a hacer imprenta. Ahora, ese empaque no estaba mal, al contrario, era un empaque que a mí me gustaba. Sin embargo, cada vez que ingresaba a Pinterest y veía diseños bonitos en los empaques, pues me picó nuevamente el bicho de querer renovar el look de mis jabones. Así que casi 2 años después decidí renovar por completo la presentación de los jabones. Y así es como se ven hoy en día. Los envuelvo en este tipo de papel y lo tengo en 2 diseños. Uno con mi isotipo y el otro con un diseño marmoleado o abstracto. El material se llama cuché, papel cuché, pero aunque se ve más bonito, al menos para mí, se ve más bonito, hay un gran problema con este papel y es que atrapa la humedad. Entonces si por allí hay mucha humedad en el ambiente o el jabón empieza a sudar, el papel cuché se va a pegar al jabón y también puede provocar que el jabón finalmente se vea como estamos viendo en pantalla. Y esto no es algo bonito, no lo puedo vender de esa forma porque no está bien presentado, le vamos a decir. Así que lo que hago hoy en día es forrar mi jabón previamente con papel manteca y luego le pongo el papel cuché. Esto simplemente para no desperdiciar ese papel cuché porque ya lo pagué. Y finalmente a ese jabón ya envuelto le pongo las etiquetas por delante y por detrás y ya está listo para su venta. Ahora sí vayamos a replicar 2 estilos de empaques de jabones. Empecemos con el papel para envolver. Podemos utilizar papel manteca o mantequilla para envolver nuestros jabones. Lo vamos a encontrar fácilmente en tiendas de repostería o de cocina porque se utiliza justamente para hornear. Y vamos a cortar este papel en un tamaño que pues pueda entrar en mi impresora. Lo más normal es utilizar un tamaño de A4. Podemos darle un poquito de vida también al papel si es que le ponemos un patrón o un diseño. Entonces vamos a diseñar este papel con un diseño bonito. Para eso vamos a ir a canva.com. Se tienen que registrar y esto es totalmente gratis, simplemente le dan clic al botoncito de registrarse, se pueden registrar con un correo o con su login de redes sociales y siguen los pasos que se les van a presentar en pantalla. Esta es la plantilla que les estoy dejando, tenemos diseños para la hoja que usaremos para envolver nuestro jabón. Si lo queremos editar, lo que haremos será darle clic al link que dejo en la cajita de descripción. Y cuando le demos clic nos mostrará esta página. Debemos estar registrados, recuerden, y haber iniciado sesión en Canva. Entonces ingresamos al link y en la parte de abajo vamos a darle clic nuevamente a Canva. Una vez que lo hagamos, en la parte de abajo, en los diseños, les va a aparecer ya la plantilla. Aquí le vamos a dar clic a los 3 puntitos y luego a donde dice hacer una copia.
y luego le damos clic. Una vez que le demos clic, vamos a entrar ya al editor de esa copia que ustedes han creado. Podemos editar el diseño que viene en la plantilla seleccionando, por ejemplo, todo el diseño y dando clic a este botón, que es el de transparencia. Al mover el cursor hacia adelante o hacia atrás, estaremos haciendo que el diseño se vea más claro u oscuro. En algunos diseños de la plantilla podemos cambiarle el color también, seleccionando el elemento y arriba le cambiamos el color. Una vez que elegimos un color, podemos decirle a la herramienta que cambie todos los elementos al mismo color dando clic aquí. Y como vemos, todos los elementos pasaron al color azul. Si ninguno de estos diseños les gusta, pueden agregar una hoja en blanco dando clic aquí. Y en el menú de la izquierda seleccionamos elementos y en el buscador buscamos un patrón. Cuando encontremos uno que nos guste, simplemente lo seleccionamos dando clic y vamos jugando con los colores, lo editamos para que vaya donde nosotros queremos. Para replicar el patrón, solo seleccionamos el elemento y presionamos la tecla Alt. Sin soltar la tecla, arrastramos el elemento hacia la derecha y repetimos esta acción hasta completar toda la hoja. Ahora editemos el cintillo para la primera versión de empaque. Este cintillo yo lo imprimo en cartulina opalina, pero lo pueden hacer en el material que ustedes deseen. Les dejo este modelo y aquí solo debemos borrar estos elementos del logo y allí debemos agregar nuestro logo. Para poder agregar nuestro logo a Canva, debemos subirlo haciendo clic aquí y luego aquí. Yo ya tengo mi logo, así que le daré clic y luego lo voy a ir acomodando. Luego editamos los textos que vemos aquí. Todos los textos en la plantilla se pueden editar dando doble clic en ellos. Aquí estoy colocando el nombre del jabón, el producto y el peso. Si queremos cambiar la tipografía, podemos seleccionar un texto y en la parte de arriba le damos clic aquí y elegimos la tipografía que queremos. También podemos aumentar o reducir el tamaño. Y cuando lo tenemos como queremos, solo repetimos lo que ya vimos en la hoja anterior. Presionamos Alt y sin soltarlo arrastramos los elementos hasta completar toda la hoja. Para editar el sticker de la versión número 2 de nuestro empaque, hacemos lo mismo que hemos hecho en la hoja anterior. Aquí lo único que les quiero mencionar adicionalmente es que si ustedes tienen un tamaño distinto de jabón, pueden cambiar este recuadro para que entre en su jabón. Si lo selecciono y jalo una de las esquinas, puedo ver el tamaño en centímetros. Así que voy modificándolo para que tenga la altura que yo quiero. Un consejo también es que si lo hacen en A4 como yo y en este tamaño, para que entren más stickers por hoja debemos voltear el diseño en 90 grados. Si hacemos esto, entrarían en total 25 stickers en lugar de los 8 cintillos que vimos en la hoja anterior. Así que nos saldría mucho más económico hacer los stickers. Finalmente editemos el sticker de ingredientes. Según el país en el que se encuentran, la información que deben colocar va a variar. Deberían listarse los ingredientes en orden descendente, es decir, del que usamos en mayor cantidad al que usamos en menor cantidad. Las recomendaciones de uso también deberían ir. Y también pueden agregar su página web o página en redes sociales, pues para que nos sigan, ¿no? Y al lado izquierdo, en algunos países se exige que se coloque el lugar de fabricación, ciudad o país. También a veces nos piden el número de identificación fiscal o el número de lote de producto. Para llenar esta parte deberían pues informarse con las autoridades de su país. Ahora sí, vayamos a imprimir todo. Cuando tengamos el diseño de todo listo, iremos en Canva a esta parte y le daremos clic a este botón. Luego aquí le damos clic a descargar y donde aparece el tipo de archivo vamos a elegir PDF para imprimir. Aquí seleccionamos todas las hojas y le damos clic a descargar. Abrimos el PDF y le daremos clic al botón de imprimir. Seleccionamos nuestra impresora y mandamos a imprimir. Cuando coloquen el papel manteca tengan cuidado de no maltratarlo mucho porque es un papel pues delicado y colocarlo correctamente. Hacemos lo mismo con cada hoja de nuestro PDF y ahora sí vamos a envolverlos. Lo que haré será cortar mi hoja A4 en 2 porque de una hoja salen para 2 jabones. Y envuelvo mi jabón como vemos aquí. Y a los lados lo doblaré como cuando empacamos o envolvemos una caja o un regalo.
Al final lo pego con goma y repito lo mismo del otro lado. Aquí ya tengo mi jabón envuelto y lo que haré será pasarle el cintillo por encima y a la vuelta le pegaré el sticker. Haré ahora el segundo empaque y para esto ya corté mis stickers. Si hacemos poca cantidad de jabón, esta es una gran opción para no invertir mucho cuando recién empezamos. Pero conforme va creciendo el negocio, si podemos enviar a hacer nuestros stickers o nuestros empaques a una imprenta, sería mucho mejor porque sí nos ahorra bastante tiempo y además si compramos en cantidad nos sale más barato. Y así quedan las dos versiones hechas en casa. Por aquí también les estoy dejando este otro video donde les enseño cómo envuelvo yo mi jabón con el estilo origami y además les estoy dejando algunos consejos adicionales antes de que envuelvan su jabón. Cuéntenme en los comentarios qué versión les gustó más y como siempre nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.